Saludos, hoy vamos a trabajar con óleos. Voy a comenzar dibujando unas líneas guía. Esto es opcional. Para mis líneas guía voy a estar utilizando siena tostada con abundante thinner. El thinner es un solvente para pintura. Puedes utilizar otro medio para hacer tus trazos o si vas a hacer algún dibujo más completo, pues para hacer tu dibujo. Una vez termine con mis líneas guías, voy a comenzar a trabajar en lo que es el cielo. Estoy utilizando aceite de linaza como medio en esta ocasión, así que toqué un poquito del aceite de linaza, luego el blanco y apliqué. Sin lavar el pincel toqué el amarillo, en este caso amarillo de cadmio claro. Usted va a utilizar el amarillo de su preferencia. Agregué el amarillo sobre parte de ese blanco que apliqué y alrededor del mismo. Nuevamente, sin lavar el pincel, toqué ahora el naranja y un poco de magenta y lo apliqué sobre parte de ese amarillo y alrededor de él. Ahora sí, lavé el pincel. Para enjuagar mi pincel estoy utilizando thinner. Ya dije que el thinner es un solvente y tengo un envase destinado para enjuagar el pincel cada vez que sea necesario. En estos momentos estoy aplicando un tono de violeta y este violeta lo conseguí mezclando azul talo, magenta y agregué ahora un poco de blanco. Voy a estar trabajando con este color alrededor de ese tono naranja. De ser necesario, voy a estar utilizando nuevamente aceite de linaza para que el pincel corra suave. Agregué un poco más de magenta. Continúo trabajando. Enjuago el pincel nuevamente, toco el blanco, agrego un poco de amarillo, algo de aceite de linaza. Usted va a utilizar el aceite de linaza solamente en caso de que usted entienda es necesario, no porque yo lo use en cierta parte, usted también tiene que usarlo. Estoy aplicando mi mezcla de amarillo con blanco y ahora voy a difuminar un poco. Para difuminar estoy utilizando un pincel que es suave, estaba limpio y estaba seco. Ahora estoy mezclando un poco de amarillo con naranja. Si no tienes naranja, simplemente mezcla un tono rojizo con algún amarillo, por ejemplo, vermellón, carmesí, rojo, magenta, el que usted desee, lo aplica, lo mezcla con amarillo, obtiene un naranja y entonces puede trabajar con él. Continúo agregando ahora un poco de blanco. En estos momentos voy a trabajar un poco con la espátula. Continúo trabajando con la mezcla de blanco y amarillo. Voy aplicando con la espátula y con movimientos un tanto circulares voy a extender hacia donde sea necesario. Repito el proceso hasta conseguir el efecto que se desea. Aquí mezclé un poco de blanco con violeta. Y también lo voy a estar aplicando con la espátula. Esto es opcional. Si usted quiere continuar trabajando con pinceles, puede hacerlo. Ahora mezclé naranja con un poco de siena tostada, algo de magenta y amarillo. Voy a obtener un tono de naranja bastante subido, bastante fuerte, y con el pincel un tanto recostado voy a
pintar o manchar. Estoy buscando hacer distintas nubes. Puede también hacer esta parte con la espátula si así desea. Toque el violeta sin lavar el pincel y continúe trabajando de la misma manera. Lavé el pincel y ahora estoy nuevamente utilizando blanco con amarillo. Aquí agregué un poco más de amarillo, enjuague el pincel nuevamente, toco el blanco y lo aplico. Estoy mezclando nuevamente o haciendo mi mezcla de violeta. Te recuerdo que tiene azul phtalo, magenta y blanco. Voy a estar trabajando una cadena de montañas con este color. Ahora a la mezcla de violeta agregué más blanco. También estoy utilizando un poco de aceite para dar un poco de textura a esas montañas. Lo que hice fue hacer un tono de violeta más claro y con ese color entonces trabajo la textura. Aquí agregué un poco de violeta adicional para retocar alguna zona. Esto solamente se va a hacer en caso de que sea necesario. Repaso un poco la textura, la estoy suavizando un poco. Ahora mezclo azul, en este caso azul phtalo, con negro. Estoy utilizando aceite. Voy con este color a ir sugiriendo una vegetación en la zona, en el lado izquierdo. Estoy simplemente aplicando el color con golpeteos. Me estoy ayudando con un pincel diagonal. Puede utilizar uno plano o uno de abanico. La parte más baja de esta vegetación la voy a oscurecer un poco y lo hago agregando un poco adicional de negro a la mezcla y la trabajo la zona con esa misma mezcla, un poco oscurecida. A esa mezcla de azul con negro agregué un poco más de blanco para hacer una vegetación que está a la distancia, ya más cercana a las montañas. Sigo utilizando el mismo pincel de abanico, el mismo pincel diagonal para esto, pero usted puede utilizar el de su preferencia. Nuevamente mezclo en esos residuos de azul con negro, agregué más azul, algo de magenta, obtengo un violeta un poco oscuro, no demasiado oscuro, y comienzo a aplicar en la zona del agua en este caso. Enjuago el pincel y ahora comienzo a aplicar naranja con amarillo.
En este otro lado estoy aplicando un poco de violeta, pero como no había lavado o enjuagado el pincel, al tocar el violeta con los residuos de naranja obtengo un tono amarronado. Luego difumino un poco, esto es opcional. Y ahora procedo a trabajar nuevamente esa zona. Estoy preparando mi violeta, lo aplico. Agregué un poco de blanco. Nuevamente voy con el naranja. Antes de tocar el naranja, enjuagué el pincel. Aquí es naranja con amarillo. Voy a agregar un poco de blanco y lo voy a integrar. Difumino. El difuminado es opcional. Mezclo azul talo con un poco de blanco. Voy a comenzar a dar un poco de la línea del agua. Quedó bastante ancha, pero esto lo voy a corregir poco a poco. Me ayudo con el pincel suave para ir sugiriendo los reflejos. Aquí estoy mezclando negro con azul para hacer entonces los reflejos de la vegetación al lado izquierdo. Difumino un poco primero en vertical y luego cruzo la pincelada en horizontal. Me voy a ayudar con una espátula para hacer la línea del agua. Estoy utilizando blanco, lo voy aplicando y para integrarlo un poco simplemente muevo la espátula de lado a lado. Voy a sugerir una zona como rocosa aquí y lo hago utilizando un poco de violeta oscuro con blanco. Puede también utilizar el negro con azul más blanco. Aquí estoy aplicando un violeta oscuro. Te recuerdo que el violeta tiene azul y magenta. Y ahora difumino en horizontal. Voy a oscurecer un poco esta zona. La estoy trabajando con el azul más negro. Estoy agregando un poquito más de negro que al principio, y si cree que no es suficiente, pues agregue pocas cantidad de negro solo. Aquí estoy mezclando azul con negro y agregué también verde, en este caso sap green o verde vejiga. Voy a estar comenzando a trabajar una zona de vegetación. Agregué ahora negro con siena tostada. Continúo trabajando una vegetación que va un tanto hacia el marrón o un poco hacia un marrón naranja. Vamos. Ahora mezclé naranja con siena tostada y vuelvo a repasar en algunas zonas de esta vegetación. Toqué el verde y sigo trabajando. No he lavado el pincel. Ahora un poco de amarillo. Agregué un poco de blanco. Nuevamente amarillo. Mezclé negro
con un poco de siena tostada voy a estar pintando con este color unos troncos, como en el cielo por donde está dándose el trazo o la pincelada para los troncos hay blanco, el color es claro, se va a mezclar y entonces la mezcla que apliqué se va a ver un poquito más clara todavía. Ahora voy a estar trabajando lo que es el follaje y voy a estar agregando distintos tonos. Ahora me voy con un tono oscuro que puede ser siena tostada con negro con algo de naranja. Puedes agregar azul si así deseas. Y voy con golpes sugiriendo las distintas ramas de este árbol. Con el pincel sin lavar y tenía bastante pintura del color que había puesto, toqué el naranja y continúo trabajando, pero ahora en el otro árbol. Enjuagué el pincel, mezclo un poco de verde con negro. Se puede agregar magenta si desea o naranja. Y voy a ir repasando las ramas del primer árbol que estaba trabajando. Enjuagué el pincel nuevamente y voy repitiendo el proceso. Voy ahora a trabajar un poco con la espátula y voy a estar agregando los tonos amarronados que ya tengo en la paleta. Y también voy a ir agregando adicional naranjas y o magenta. Solamente voy a tocar el color que quiero en el momento y lo voy a ir aplicando con la espátula, dando unos golpecitos para así ir depositando la pintura. Voy a repetir el proceso las veces que sea necesaria hasta conseguir el resultado que se está buscando. Estoy haciendo el mismo trabajo. Quizás voy a variar un poco los tonos o las mezclas, las voy a ajustar un poco. Y voy a trabajar el otro pino de la misma manera. Retomaré el primero de ser necesario. Aquí solamente estoy utilizando el pincel para extender un poco de la pintura que ya está aplicada. No estoy agregando pintura adicional y oscurecí un poco el tronco del árbol, solamente un poquito. Voy a continuar trabajando de la misma manera el follaje. Estoy agregando magenta. También voy a agregar naranjas y amarillo.
hago lo propio en el otro árbol. Voy a estar utilizando la espátula nuevamente y con pintura negra voy a dar la base en esta zona debajo al follaje, y de aquí vamos a estar sugiriendo lo que es el suelo. Mezclo un poco de violeta con blanco. El violeta tiene azul y magenta. Agregué blanco para sugerir algunas piedras o un poco de textura. Si no desea utilizar violeta, puede utilizar el color de su preferencia. De los tonos amarronados que me quedan listos en la paleta, que van de naranja a marrón, voy a estar utilizando para ir sugiriendo el reflejo de los árboles, y con verde voy a estar marcando el reflejo de la otra vegetación. Doy las pinceladas en vertical, difumino de la misma manera y luego cruzo en horizontal. Voy a utilizar la espátula con pintura blanca para ir dando el brillo máximo en el agua, en el reflejo del agua. Luego estoy ayudándome con un pincel para extender un poco esa mancha. Agrego en esta zona también blanco. Ahora con el pincel puedes continuar trabajando con la espátula si deseas, o puedes trabajar con el pincel de principio a fin. Aquí estoy agregando un poco de amarillo. Lo voy a llevar desde la zona naranja un poco sobre el violeta. Por aquí agrego un mínimo de blanco. No he lavado el pincel, así que el pincel también tiene algo de amarillo, pero es bien poco lo que estoy agregando para dar unos brillos bien sutiles. Trabajé un poco la zona del reflejo en la parte izquierda. Para mi gusto, pues necesitaba repasarla. No lo presento aquí porque esto depende de la situación de cada cual. Si usted está bien con el trabajo, no tiene que volver a trabajar una zona. Utilicé blanco y la espátula para hacer la línea del agua en el lado izquierdo. Ya luego lo que me queda es trabajar un poco el movimiento del agua, y me ayudo con la espátula y pintura blanca para esto. Si quieres suavizar un poco, entonces utiliza el pincel suave para difuminar. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.